Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, buenas noches a todos. Y bueno, la clase de hoy es erótica del pospatriarcado, pero antes de comenzar vamos a anunciar la clase que viene, que es la última del año, es la semana que viene, 6 de noviembre. Y bueno, va a ser una clase bastante especial, va a haber una conversación bajo el título Erótica del fin de análisis, con Ana Ruth Nagles, Florencia Shanahan y la coordinación de Pablo Russo. Así que bueno, los esperamos la clase que viene, va a estar muy interesante. Bueno, hoy vamos a presentar, yo voy a hacer el argumento, Cristian López va a presentar una viñeta y Fabián Feinwax va a hacer el comentario. Creo que no necesitamos presentación, digamos, todos de enlaces, así que empezamos. Bien, comienzo entonces. El patriarcado, en su definición sociológica, es una organización social en la que la autoridad es ejercida por un varón considerado jefe de cada familia. Su poder se extiende también a los miembros de un mismo linaje lejanos. Dicha estructura contaba, en sus principios, con un territorio delimitado, como así también una duración en el tiempo. Luego de la muerte de un jefe patriarcal, otro debía reemplazarlo, ocasión en la que podía reconfigurarse la composición misma del grupo. Esta organización social primitiva, como es evidente, se ha ido extendiendo y modificando de tal modo que debe redefinirse. Gerda Lerner, una pensadora contemporánea, dice que el patriarcado moderno es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres de la sociedad en general. Las definiciones del patriarcado remiten a la figura del pater familia, que refiere al gobierno del padre. Y cuando se trata de definir al patriarcado moderno, que ubicamos luego de la Revolución Francesa, se destaca la conformación de la fratria, de varones, una hermandad en la que el propio grupo se percibe como condición de identidad y se resguarda de ser disuelto por una amenaza externa, que seguramente se trata de un resguardo de lo femenino. La forma de entender al patriarcado como poder de los padres llega hasta la modernidad. El ascenso de una burguesía requiere dar otro fundamento al ejercicio del poder. Este nuevo fundamento es el pacto o acuerdo social mediante el cual se reorganiza el patriarcado moderno. Con la formación de los nuevos estados, la potestad del padre pasó a manos de los estados que mediante leyes garantizaron la sujeción de las mujeres al padre, al marido y a los varones en general. Bueno, basta leer la ley, el texto de la ley de matrimonio que tuvo vigencia en nuestro país hasta mediados del siglo pasado, para darse cuenta de qué es la sujeción de las mujeres al marido, ¿no? Bueno, al respecto hay una entrevista que le hicimos a Nelly Minersky, que es una jurista, en la revista Enlaces número 26, que les recomiendo sobre este tema. Bueno, desde la perspectiva del psicoanálisis, tal como lo señalaba Mónica Torres en una clase del cuatrimestre pasado titulada El nombre del padre, una antierótica, clase que también comentó Fabián, el patriarcado es el régimen social del nombre del padre. Se trata de una antierótica, ya que todo el goce está significantizado y por ende se vuelve imposible. El neurótico está referido a la demanda y a un deseo muerto o mortificado, ignorando el eros del ser vivo, que es donde hallaríamos una erótica, nos decía Mónica. Hallaríamos una erótica en aquello que pudiera escapar de la acción mortificante del significante. El patriarcado se constituyó en el principal discurso de dominación, discurso amo que imprimió su sello distintivo a una civilización. Entonces,
¿Qué diremos del llamado pospatriarcado? No creo que haya una definición precisa del mismo. Si hasta hace poco todas las brújulas indicaban el mismo norte y el patriarcado como forma de organización social parecía una invariante antropológica de casi toda la humanidad, estaríamos desde hace tiempo, más del que pensamos, en la fase de salida de la era del padre, solo que ahora lo sabemos. De hecho, el declive del discurso patriarcal sería posible de ser ubicado justo en ese tiempo en el que hablamos del patriarcado moderno, aquel del pacto social, acelerándose con los tiempos modernos, con la igualdad de condiciones a partir de la Revolución Francesa, el ascenso de la potencia del capitalismo y la Revolución Industrial, a lo que se agrega el avance tecnocientífico. ¿Suponemos que el patriarcado como tal ha llegado totalmente a su fin? ¿Y podemos asimilar la caída del patriarcado a la caída del nombre del padre? ¿En qué medida el pospatriarcado puede ser leído con aquello que Miller plantea como era pospaterna? Y por última, en relación a todas estas preguntas, ¿sería posible pensar una erótica que prescinda absolutamente del padre, es decir, sin siquiera servirse de él? De acuerdo a lo dicho, creo que la salida del patriarcado tiene que ser considerada en diversos estadios o momentos históricos. El patriarcado resiste, en palabras de Miller, hay todavía una apariencia de vida por el efecto de tener aún su cadáver, el cual cree poder pelear mientras se nutre de él mismo. En una primera versión se puede pensar que el pospatriarcado es el patriarcado despojado del nombre del padre. Si tomamos aquello que escuchamos hoy en el discurso social, sobre todo lo que enuncia una parte del feminismo, nos encontramos con una aparente paradoja. A medida que avanza el declive o la pulverización del nombre del padre, la batalla en favor de la caída del patriarcado más se enciende. O dicho de otro modo, cuanto más declina el padre, más se invoca al patriarcado y más lo hacemos existir para cuestionarlo. Sería erróneo creer que el feminismo está en los orígenes de la vaporización del padre. Al contrario, el feminismo es un producto de la descomposición del patriarcado. La acción del feminismo, nos dice Miller, lejos de combatir y vaporizar al padre, lo consolida, lo resucita. A medida que la figura del padre ve desfallecer su ropaje simbólico, lo que resta de él es una figura de padre gozador. Podríamos decir que en este punto, más que al advenimiento de un nuevo orden, asistimos al retorno de una figura de padre feroz, que nos rememora al protopadre de la horda primitiva, antes de ser asesinado, anterior al pacto fraterno. Figura que por lo demás se nos hace hoy crudamente patente en lo social y político. Convendría entonces plantear la declinación del nombre del padre más como una pulverización o nebulización, como lo propone Briol, y tal vez mejor aún como estallido del padre, ya que nos da lugar a pensar en el destino de esas partículas que parecen producir efectos desarticulados de lo simbólico. Un texto que encontramos en la revista Enlace 29, la última revista, resulta muy orientador desde su mismo título. Es Crítica del monopolio del goce legítimo. Allí, Leguil se pregunta, ¿qué significa el uso del término patriarcado en lo que parece ser hoy una nueva forma de rebelión? No se trata ya de ir contra el paternalismo o el poder de los padres, o aquello que en el siglo XX subsistía como autoridad paternal. Se trata del rechazo radical del patriarcado como sistema de dominación. El término patriarcado haría resonar una crítica del abuso. Todo sucede, nos dice Leguil, como si lo que quedara del padre, de lo que Lacan llamó función paterna,
haciendo valer su dimensión simbólica, fuera el ejercicio de una dominación abusiva. Ella plantea una hipótesis. La lucha actual contra el patriarcado puede pensarse como la crítica del monopolio del goce legítimo. Aquello que verificamos en este sentido es que una vez socavada la legitimidad del monopolio del goce legítimo, todo lo que queda del padre en el siglo XXI parece limitarse a una dimensión abusiva del goce. Si para ubicar una erótica requerimos situar algo de un goce no todo fálico, no parece tan fácil que sea posible en ese eje del estado actual de cosas, en el que parece primar la erótica de un padre gozador. Pero, sin embargo, en opinión de Miller, en el horizonte de los neofeminismos hay un todas las mujeres, pero este todo no conforma un conjunto cerrado sobre sí mismo. Se trataría de un todo fuera de formación, que se constituye por la adición secuencial e indefinida de elementos conformes a la lógica llamada del no todo. Todas las mujeres no tiene como causa y correlato al padre de la horda. Es más bien un padre estructurado sobre esa acumulación del una más una más una, que es aquello que expresa la fórmula MeToo, verdadero algoritmo de los neofeminismos contemporáneos. El pospatriarcado, como nuevo régimen, aún se encuentra en construcción, cuando se pueda ir más allá de la crítica del monopolio de ese goce que alguna vez fue legitimado y en muchas ocasiones lo sigue siendo. Desde el punto de vista del psicoanálisis, podríamos decir que ya desde el seminario 6 en adelante se perfila un Lacan pospaternal. El psicoanálisis lacaniano se va liberando de las ataduras del padre freudiano e incluso estamos orientados, dice Miller, para poder salir de la era del padre, si podemos decir de la mejor manera, es decir, sin dirigirnos a lo peor. El padre del pospatriarcado, desde esta perspectiva, no es el padre del nombre del padre, el interdictor, el que ejerce su rol civilizador a través de la ley, sino que se sitúa desde lo real, es decir, a partir de un goce particularizado. Al revés de la perspectiva universal, la perversión paterna es la de un deseo vinculado a una sola mujer. Este padre no garantiza el acceso al goce de todas las mujeres, como el padre freudiano, sino que impacta a la familia a partir del plus de goce ligado al síntoma. Les recomiendo un artículo de Fabián que se llama La vía del plus de goce. Está en el sitio de People 11. A diferencia del pater familia, que impone la autoridad y la ley, este padre es el que puede llevar a cabo su función a través de la sorpresa del síntoma. Ahora bien, Miller aborda bajo la nominación era postpaterna este tema en algunos textos que están en la bibliografía, en los cuales intenta ligar el más allá del padre, del recorrido de la obra de Lacan, con el funcionamiento de la época, en la que el padre ya no está más en cartel, o dicho de otro modo, ya no impacta a la familia. En la era postpaternal, según Miller, no necesitaríamos de ningún padre para poner límite al goce, ya que una vez que nos liberamos del lastre del padre y sus prohibiciones, es posible esclarecer que lo que entraña una grieta es el goce mismo. Por lo tanto, no es necesaria una barrera. El goce encuentra su propio límite en tanto imposible. En su opinión, si se echó mano a la figura del padre, es por el horror que produce esta revelación, a saber, que en lo relativo al goce no hay acuerdo. La ansia de la no relación sexual es imposible de reducir. Ya estoy. En este sentido, y como lo señala un artículo de Neus Carbonell en Enlaces 29, es muy interesante,
Puede ser que estemos incluso más allá en lo que al padre se refiere. Es lo que Miller ha denominado el hartazgo del padre. Está claro que el Edipo no es la única solución del deseo, es solo su forma normalizada y su prisión. Pero ¿podremos liberarnos totalmente de aquello que el Edipo noveliza respecto de una función estructurante del deseo? Puede ser que la civilización actual sea el inicio de un fin. Estamos en la fase de salida de la era del padre. En opinión de Miller, estamos en una época formidable, ya que asistimos a un momento en el que otro discurso está en vías de suplantar el discurso único de antaño, no sin desgarros. Ese otro discurso propondría una innovación e incluso podríamos decir una invención frente a la tradición. Es una perspectiva sumamente optimista, ¿no? Pero tal vez sería acaso un terreno más propicio para nuevas eróticas. Bueno, eh, vamos a pasar entonces a la lectura de la viñeta. Esperen que les quería decir algo que tengo anotado acá. A la viñeta que nos va a leer Cristian, que es sumamente interesante. Él le puso un título que se llama El cuerpo para armar, ¿sí? Y Fabián, en algún comentario, sin intención de retitular el trabajo, pero a mí me pareció interesante y lo consulté con Cristian y le pareció bien, eh, le pusimos un título B, por el comentario de Fabián, que sería Una locura muy interesante. Ese sería un título accesorio para el trabajo de Cristian. Bueno, escuchamos, Cristian. Está bien. Ahora, Muy bien. ahora te escuchamos. Bueno, agradezco la posibilidad de participar en la clase. Bueno, es verdad, tiene los dos títulos el trabajo. Bueno, arranco. Consideramos la erótica como aquello que habilita en un cuerpo el goce de lo vivo, a la vez que se sostiene en soportar esa alteridad del cuerpo propio, del goce y el sexo, en su paso por la otra alteridad que es el cuerpo del otro. Es más, inventando a un otro para no quedar atrapado en el goce autista. Voy a intentar pensar un paso previo a esto en los sujetos y los efectos de esta época, que nombramos como postpaterna, no tanto postpatriarcal, ya que este término creería que está bastante vigente aún, el patriarcal, ¿no? En sus efectos de autoritarismo, segregación y proliferación del odio de forma descarnada. Retomo. Los efectos de la época postpaterna que puedo ubicar en el desvarío de los goces, la dificultad de pensar o ligar el deseo desde una posición sexuada, identificaciones lábiles en frente a una proliferación de identidades en la vidriera para ser elegidas, como también el empuje al goce sin límites, ubicando un efecto en los cuerpos de conmoción y aturdimiento. Y pienso en el uso que cada sujeto puede dar a los semblantes de época para ordenar mínimamente aquello que siente su cuerpo. El término trans parece ser una respuesta de la época a la dificultad de enlazar el amor, el deseo y el goce a una posición sexuada. La fluidez irá de la mano de lo que consideramos la evaporación, la atomización del padre. Parecería ser una solución a esta. Pequeñas identificaciones momentáneas, lo mismo que variedad de identidades y modos de nombrarse, podrán pensarse como el hacer con lo que Lacan presenta en el seminario 23 como una de las cuestiones del tener un cuerpo, que éste en cualquier momento, a pesar de que el parletre lo piensa como propio, levanta campamento, se descompone. ¿En qué? En trozos de real, piezas sueltas que hay que volver a juntar. Y en esto vienen a decir los modos actuales de presentación de muchos sujetos. Soluciones momentáneas al estilo Polaroid, instantáneas. Podríamos pensar que en la época del otro que no existe, Lacan remarcará lo que sí existe, el goce del uno. Y nos preguntamos por los arreglos que un ser humano hace con eso. O sea, que mantiene sujetados los tres registros, sin que eso sea la locura, el desencadenamiento. ¿Qué chifladura inventa el sujeto al lugar que ocupaba antaño el padre como síntoma?
Para ubicar algunas cuestiones en relación a esto, tomaré extractos de la novela autobiográfica de Mackenzie Wark, escritora australiana, ahora profesora en Nueva York de Estudios Culturales y de Comunicación, referente del pensamiento actual del género y queer. El relato se puede considerar como testimonio de una transición, pero lo quería tomar un poco más allá de esta cuestión y poder pensarlo en lo que hace función de armado para un parlete. En esta época que Cristian, consideramos como... eh, Sí, Cristian, lee un poquitito más despacio para que te podamos ok, seguir. bueno, retomo desde la última. El relato se puede considerar como un testimonio de una transición, pero lo quería tomar un poco más allá de esta cuestión y poder pensarlo en lo que hace de función de armado para un parlete. En esta época que consideramos como postpaterna, sin las referencias al ideal de los sexos, sin las identificaciones más definidas en relación a lo que hacía de semblantes, de qué era ser hombre o mujer, de dónde se sostiene en esta época un ser hablante para tener un cuerpo. Un trauma será lo primero que nos presenta el relato. Teniendo 6 años, su padre lo llama y sentándolo en su regazo le dice que su madre murió. Un fenómeno de cuerpo nombrado en el afecto de una sustracción. Dirá, hay un sonido de succión, pero no oigo nada. Hay una sustracción como un corte en una película. Hay momentos en los que no existo. Deseo y temo esos momentos. Se ligará esta afectación a lo sexual, la búsqueda de lo que llama la no existencia en el acto sexual. Quiero que me cojas hasta que no exista. Será lo que espera de sus partenaires. Nos dice Basol, en La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente, cuando una experiencia de goce irrumpe en la vida de un sujeto, hay un antes y un después. Nada puede volver a ser como antes, para bien o para mal. Lo llamamos un encuentro con lo real. Quizás se puede pensar, hasta ahí la cita, quizás se puede pensar que este relato da cuenta de los distintos sentidos que un sujeto da al encuentro con lo real y lo que se experimentó como goce en el cuerpo. El recorrido de la novela será un ir y venir, un deslizarse por lo que funciona para Mackenzie como modos de vivir su cuerpo, y la pregnancia que tienen la presencia de los otros en el armado del mismo. Cito, yo quería abrir este cuerpo a ese mundo, pero ¿qué mundo? ¿Cuál cuerpo? Tal vez el camino necesita ser marcado por pieles, por signos. Tal vez esta es la historia de esas marcas, un volver a marcar esas marcas. Las modas, los estilos, los modos de ser serán lo que guíen su estar en el mundo. El gozar su cuerpo y cómo se encuentra con otros. Dice, tu cuerpo tenía que venir envuelto en la piel y los signos de la temporada. Si no, no eras nadie. Una particularidad del relato será que si bien lo trans es un elemento que está presente, no será por el sujeto utilizado dentro de lo repetido, sino que se ubicará por fuera de ese decir común, de este modo más en relación a lo queer. Aclara que nunca sintió que haya nacido en un cuerpo que no le corresponde, sino al contrario, de forma brutal y muy directa, pornográfica por momentos, contará su modo de goce en cada época de su vida. Podrá decir cómo cada piel que vistió le dieron forma, hicieron sostén a su cuerpo. Estas soluciones cosméticas, ya nombradas como momentáneas, son posibles remiendos al cuerpo que se desarma. Yo era solo fragmentos, como todos quizás, pero fragmentos que permanecían torpemente sueltos. Si no podía saber quién era en contacto con el mundo que me tocaba desde afuera, pinchándome hasta que sintiera un yo, entonces me convertiría en yo al ser tocado desde adentro. También el consumo de drogas modelarán el encuentro con otros y cómo las sensaciones producidas artificialmente dibujarán la idea, la imagen de su cuerpo. Esa sensación vivida en su niñez, eso tan temido y a la vez buscado, encuentra su vertiente en el consumo de drogas y se intentará hacer un detallado catálogo de las sensaciones que producen cada una al momento de tener sexo. Principalmente, los efectos de las drogas recortarán algo de su mirada, armarán su cuerpo en una imagen amigable. Los años de éxtasis es un título del libro. Tanto la música como su mirada parecían
fundas cremosas alrededor de mi cuerpo, fundas que lo hacían ondular y le daban las curvas que yo deseaba tener. La droga, el ambiente, la música y la devoradora mirada de Edward me desmasculinizaban y yo necesitaba eso. Hasta ahí la cita. Las drogas, en sus diferentes efectos en el sujeto, eran acompañadas de un armado escenográfico y un ritual en la alimentación para que el encuentro sexual sea posible. Todo sería como una obra de teatro detalladamente pensada y calculada. Lo que no podía calcularse era la aparición del cuerpo afectado por el goce. Y gran parte de los capítulos del libro serán un intento de nombrar eso, pornográficamente, sin pudor, fluidos, zonas del cuerpo y sus posibles aperturas y funcionalidad serán descritas minuciosamente. Confección de un cuerpo que emerge, se despedaza y vuelve a recomponerse. Cito, su verga entró fuerte y demasiado rápida. Una ráfaga de relámpagos atravesó estas vísceras. El impacto se dio al paso, el paso a ondas sísmicas, de carne abriéndose como un envoltorio, exfoliándose y plegándose sobre sí misma, una y otra vez. Un cuerpo abriéndose y desapareciendo en olas que se refractan en espumas de datos. Una sensación, ni de placer ni de dolor, sino de pura necesidad de no ser, de enfurecer, de derrocar todas las coordenadas de un yo en un cuerpo. Un Cristian, subtítulo. Sí. Cristian, a pesar de que ya te lo dijo Graciela, te lo voy a repetir. Vos podés hablar un poco más lento porque hay muchos conceptos importantes y los decís tan rápido que no quiero, yo ya lo leí, pero quisiera que nadie lo pierda. Ok. Voy más lento. Para Blanca, que no se puede hacer más. ¿Cómo nombrarse? Un subtítulo. Otro modo de la ausencia. Dirá que nunca encontró esos nombres dulces que le dieran un lugar ante los otros. Algo quedará claro. Lo que llama nombres siempre se ubicarán en dirección a una función o en referencia a actividades o al sexo. Cito, nunca supe los nombres. En esos días no había ningún nombre. Fui un niño de los 60, un adolescente de los 70 y un universitario en los 80. Estaban naciendo formas de ser humano, pero no siempre teníamos las palabras para nombrarlas. Y ahora hay nombres, pero parecen demasiado correctos. Me acostumbré a no existir como nada correcto, al borde de caer en lo que no existe en absoluto. Hasta ahí la cita. Su nombre, el que tomará como aquel que la representa, es el título de su libro, Vaquera invertida. Este nombre se refiere a una posición sexual. Su intervención sobre el mismo será la invertida, un nombre de goce literalmente referido a su posición sexual preferida, aquella que hará sentir su cuerpo en un desgarro que a la vez dibujará su forma en miles de terminaciones nerviosas, a veces ligadas al placer, otras al dolor. Parafraseo a Finewax, el movimiento queer se basará en el rechazo de cualquier saber en relación a qué es ser mujer, hombre, gay, lesbiana, etc. Se designarán a partir de la práctica misma, agrego acá sexual, dejando fuera la relación al género y a todo aquello que refiera a marcas, huellas de la historia y la sociedad. La búsqueda, durante todo el relato, será de cómo encontrar un yo. Sus yoes que irán mutando continuamente hasta la decisión de transicionar. Se repetirá lo que intento leer como la interpretación que da el parletre de aquello que afecta a su cuerpo. Una experiencia con hongos alucinógenos, un éxtasis sexual y sensitivo en la soledad con la naturaleza, vendrá a ser leído como el momento de decisión de abandonar el cuerpo masculino, a la vez que traerá también una otra resolución con la sensación que recorrió su vida, la no existencia. Cito, armé un relato en el que se conectaba todo, lo armé en mi cabeza, no en el tiempo como la escritura lineal, sino en 3 dimensiones, como se puede hacer cuando uno está drogado. Me masturbé, acabé y llegué a no existir. Luego algo distorsionó la escena. Escondido,
en la euforia de la leche, de la droga, en el júbilo de no existir, había algo diferente. Una disforia, una curva, una distorsión, una hebra retorcida. Dentro de la necesidad de no existir, una necesidad de existir, pero de otro modo. El cuerpo femenino, ese yo, que es otro, brotó de vuelta hasta la piel, la superficie, e insistió en quedarse ahí. En lugar de no existir como humano a medio tiempo, transicionar a existir, todo el tiempo como algo que ya no fingía ser un hombre. Este cuerpo era lo suficientemente fuerte como para cambiar de modo, como para tocar de forma superficial la tristeza de lo no existente. Tocar las tumbas con nombres y aquellas sin nombres. Hasta ahí el párrafo. Estas tumbas incluirán la reformulación de su nombre legal, el cual, como inscripción, incluirá al anterior. En el lugar donde se da esta escena con los hongos, hay un árbol que tiene grabados los nombres de él y ella, la que fue su esposa durante 20 años, Ken y Kristen. La que descenderá de la montaña será nombrada ahora como Mackenzie, un nombre unisex. Vaquera invertida nombra el goce sexual, que se seguirá ubicando en el mismo lugar antes y después de la transformación. Mackenzie se puede leer como el intento de enterrar lo más sufriente de la afectación de la no existencia. ¿Se podrá pensar su nuevo nombrarse como un semblante, suplencia, que venga a jugar en hacer de ser? Ahora mujer, sin intervención quirúrgica, una chica con verga de chica, así se nombra. ¿Podrá ser el arreglo con eso más extraño que siente un sujeto en relación al cuerpo que se goza? Junto a la elección de su pareja, con la que son madres, traerá aquello que la sorprende en su propia escritura de la novela. Se encuentra respondiendo un mail a su editor y se pregunta: ¿quién habría pensado que una persona como esta estaría llevando a su hija a karate después de la escuela regularmente 2 veces por semana y viviría en Queens con la misma mujer desde hace 20 años? Agrego, estas imágenes, funciones y modos de ser dan un lugar en lo social y arman un espacio que su cuerpo recorre. Fuera de ese monstruo que se suponía que es, aparece la figura de madre, esposa, escritora y docente. Las funciones dando lugar a un ser con otros. La tristeza aparecerá por primera vez en lugar de la no existencia. Y es acompañada de la decisión de abandonar esa posición a partir de poder leer otro tipo de afectación en ella. Esta, ahora tristeza, se liga no solo a nombrarse como mujer, sino a una nueva manera de sentir su cuerpo y de encontrarse con su pareja. Hablando de cómo se sienten, cómo es el trato entre ellas, dirá: antes no me importaba, pero las hormonas están cambiando el campo emocional en el que tengo que vivir, y me duele mucho más. Podemos leer angustia en esto que nombra en relación a su transición al afecto de la tristeza. Si es así, un esbozo de no certidumbre mental que se llenaba con el detallado decálogo de cómo ser cogido o cogida será trastocado en esta nueva afectación. Ya no todo se resuelve en una escena sexual. La posibilidad de que no sea una única lectura aquello que aparece en el cuerpo, un no saber cómo puede ser. Todo se siente un poco diferente, cito, todo se siente un poco diferente en este cuerpo, de un modo bueno, pero todavía poco familiar. Tendrá que descubrir cómo hablar otro lenguaje del cuerpo. Hasta ahí la cita. Es notorio que el cuerpo aparece como una extraterritorialidad, la cual deberá descubrir cómo hablarle al sujeto. Nosotros podríamos decir cómo el parletre se encuentra con la alteridad absoluta que es para él su cuerpo y el sexo, y si es posible distanciarse de las imágenes ideales que el yo toma del imaginario, y de aquello que la tecnociencia ofrece como solución, para poder encontrarse con, cito a Bassols, haciendo referencia a que brinda el psicoanálisis a los sujetos, encontrarse con la diferencia absoluta de su cuerpo de goce, que ningún objeto tecnológico podrá borrar, recubrir o silenciar. Bueno, Cristian,
Sí. Te falta todavía. Ah, perdón. Te falta un poquito. Perdón, perdón. Por lo No pronto, tengo el texto. por lo pronto, este nuevo sentir su cuerpo la dejará sin la posibilidad de trabajar con sus palabras. Dirá que por unos años no pudo escribir, que tuvo que dar un tiempo para que esta nueva forma se encuentre, atravesando eso que tenía. Su relación con la escritura fue modificada, pero no desapareció. El relato culminará con una cómica charla de la pareja haciendo juegos homofónicos entre las pastillas para la hormonización y nombres de golosinas, la cual se da en un restaurante. La cuenta, por favor, será una de las últimas frases del libro, quizás marcando un posible punto de tensión que podría dejar algo en suspenso. Un no intentar nombrar todo el sexo, en el advenimiento de lo que llama su segunda pubertad. Mujer u hombre, trans, no trans, hetero, homo, bi, etc. La cuestión será qué invento hará el parletre para vivir el goce en un cuerpo que no se itere en descomponerse. O mejor podríamos decir, de qué forma menos padeciente se encuentra un sujeto con el cuerpo que tiene y sus modos de vivir la pulsión. ¿Qué arreglo encuentra a la imposibilidad de la relación sexual? Ahora sí, hasta ahí. Sí, ahora sí, perdón. Bueno, gracias. Bueno, Fabián, escuchamos tu comentario. Hola, buenas noches entonces. Muchas gracias por esta nueva invitación y la posibilidad de conversar con ustedes sobre estos dos textos que me parecieron interesantísimos, sobre todo porque dialogan entre ambos. Es decir, me parece que de alguna manera algunas de las preguntas que Graciela traía pueden encontrar una respuesta en los textos de Cristian López. Entonces, empecemos un poco con el texto de Graciela. Efectivamente, Graciela, citando a Millar, se pregunta si el patriarcado como forma de organización social parecía una variante antropológica de casi toda la humanidad. Y me parece acá muy importante la primera frase del texto de Graciela, es decir, la diferencia, ella dice, el patriarcado se define, está dado en su definición sociológica. Es decir, me parece que podemos leer esto, no sé si Graciela estará de acuerdo, como una extensión de la lógica de la excepción paterna, de lo que el matema, digamos, de la excepción paterna escribe del lado izquierdo de las fórmulas de la sexuación, a lo social. Pero parece que justamente es importante diferenciar a ambos. Es decir, ¿qué quiere decir, por ejemplo, el pospatriarcado? ¿No? Graciela se hace esta pregunta. ¿Qué significaría que estamos en una época pospatriarcado? ¿Supondría esto, por ejemplo, la suspensión de la excepción paterna? ¿Supondría justamente que el padre digamos, que se exceptúa de la lógica fálica, está suspendido? Es cierto que hay como un declive que, Graciela, vos comentás en tu texto, progresivo justamente de la función del patriarcado mismo en lo social en la modernidad, ¿no? Un avance, digamos, que se puede medir a partir de la igualdad de condiciones, como vos lo decís, citando a Miller, de la Revolución Francesa, el ascenso de la potencia del capitalismo, ciertamente, y la revolución industrial, a lo que ciertamente se agrega, y esto es muy importante, el avance tecnocientífico, porque hay un montón de, digamos, de efectos que el discurso de la ciencia y los efectos del discurso de la ciencia en su aplicación tecnológica introduce, digamos, en lo real del cuerpo, del cual el sujeto trans es un testigo, que efectivamente modifica de alguna manera esta regulación del goce por el padre. Ahora, bueno, te preguntás si suponemos que el patriarcado como tal ha llegado totalmente a su fin y se puede asimilar, entre las preguntas que te haces, la caída del patriarcado a la caída del nombre del padre. ¿En qué medida el pospatriarcado puede ser leído con aquello que Miller plantea como la era pospaterna? Y sería posible pensar una erótica que prescinda absolutamente del padre, es decir, sin siquiera servirse de él. Efectivamente, me parece que hay algo que en la lógica, digamos, de un goce liberado
el falo introduce como justamente un goce que no se acuerda, digamos, al universal que el padre introduce como excepción. Entonces me parece que tenemos ahí una respuesta, podemos decir, a la cuestión de qué sería, digamos, un goce en la época postpatriarcal. Es decir, justamente un goce que no se acuerda no aparece razonado, no aparece ordenado por el falo y que excede justamente la lógica fálica. Después hay una cuestión que me parece muy importante en tu texto, que es justamente a medida que la figura del padre va a desfallecer, decís vos, su ropaje simbólico, lo que resta de él es una figura de padre gozador. Podríamos decir que ahí lo que aparece, lo que emerge, es justamente una vez que la figura misma del padre, este padre como excepción, se borra, lo que aparece es un padre en su dimensión tóxica cuando toma, por ejemplo, a los miembros de su familia como objeto de goce, es decir, cuando el padre falla. Y hay muchos ejemplos y muchísimos casos clínicos digamos, en distintos órdenes sociales, además familiares, tanto en clases bajas, clases populares, como en clases muy elevadas, aquí en Europa, por ejemplo, donde, digamos, el incesto, el retorno de la posición del incesto vuelve, me parece a mí, como un signo de esta falla de la función paterna, ¿no? Es lo que vos decías, citando a Clotilde Leguil, cuando ella dice que una vez socavada la legitimidad del monopolio del goce legítimo, todo lo que queda del padre en el siglo XXI parece limitarse a una dimensión abusiva del goce, ¿no? Hay una suerte de extensión del goce cuando justamente el padre no puede encarnar este lugar de excepción y cuando se deja ir, podríamos decir al goce justamente incestuoso, que es algo que efectivamente aparece, ¿no? Otro punto interesante, me parece, es efectivamente lo que Miller situaba del lado del feminismo contemporáneo, el feminismo actual. Miller lo citaba esto en Bruselas, en la jornada People, cuando decía que efectivamente encontramos en la lógica del Me Too y de Ni Una Menos, por ejemplo, justamente una adición secuencial e indefinida de elementos conformes a la lógica del no todo. Entonces no tenemos un todo de las mujeres, sino una serie, pero que no hace serie justamente, es decir, que no permite ordenar casos similares, sino que justamente es secuencial e indefinida, porque es cada uno por uno, y es una suerte de conjunto de dispersos desparejos, digamos, en el feminismo que nombra cada caso, digamos, de abuso y de haber sido objeto del goce del otro, justamente en la denuncia que el feminismo contemporáneo hace digamos, de esta posición, pero sin constituir un todo, justamente. Me parece que esto es lo nuevo de este feminismo que no concuerda, digamos, con los feminismos anteriores. Ahora, me parece que efectivamente hay algo en esta pregunta que vos te haces, ¿no? De qué sería justamente un goce en la época postpatriarcal, donde efectivamente no solamente los sujetos trans, y acá se introduce el trabajo de Christian, no solamente el discurso trans, el sujeto trans, sino el discurso trans, porque Miller habló justamente de discurso trans, sin desarrollarlo, ¿no? Cuando habló de ser dócil al sujeto trans, que me parece a mí, yo así lo entendí en todo caso este discurso trans, como el de la fluidez del goce. Es decir, justamente el de un goce que no se acuerda ya ni al falo ni al lugar al lugar de lo universal que la excepción paterna permitía de fundar y que se redobla en algún punto con el discurso actual, que es el discurso del capitalista, donde efectivamente lo que lo caracteriza es también la fluidez del goce, que da como, digamos, como variante el discurso del amo, pero como una subclase del discurso capitalista. Me parece que justamente esta fluidez del goce testimonia de ello, de un goce que ya no se acuerda justamente al padre como excepción, que aparece, me parece, yo diría casi ya definitivamente anulado. Esta fluidez del goce, entonces, no se refiere a esta excepción, se desvanece, se evapora en el régimen actual del goce. Y Cristian López lo sitúa, me parece, de manera bastante adecuada, cuando, lo cito, dice, los efectos de la época pospaterna, y aquí Cristian hace una diferencia entre pospatriarcal y pospaterna que me gustaría, si él podría especificar, porque decís, Cristian, que no se trata de una época pospatriarcal, sino pospaterna, y haces una diferencia ahí que me parece que sería interesante precisar, pero efectivamente corresponde, como lo decís, al desvarío de los goces, la dificultad de pensar o ligar el deseo desde una posición sexuada, en identificaciones lábiles frente a una proliferación de identidades,
como también el empuje al goce sin límites, ubicando un efecto en los cuerpos de conmoción y aturdimiento. Podríamos agregar quizás a esta serie, me parecía, digo esto ya por el trabajo de Christian, los distintos tipos de nominaciones a los que los sujetos proceden, no solamente en la experiencia trans, sino de manera más general. En la última clase del seminario RCI, Lacan habla de 3 tipos de nominaciones: nominaciones simbólicas, nominaciones imaginarias y nominaciones reales. Y me parece que vemos justamente en el intento de nombrarse por un sujeto, vemos en el caso de Mackenzie Wark una dificultad para nombrarse que me parece clínicamente muy interesante, pero justamente este empuje a la nominación contemporánea, este empuje a ser lo que digo, ¿no? Como decían las últimas jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana, es una tentativa justamente de procurar buscar un nombre que permita anudar al goce donde ya justamente el nombre del padre no lo hace más. Entonces me parece que hay en esta variedad, digamos, de las nominaciones una respuesta a eso. Además, existe algo que evocan 2 sujetos, 2 teóricas trans mexicanas que Miquel Missé, este autor catalán que seguramente conocen, que es muy interesante, lo he estado leyendo mucho, y ha hecho una entrevista a la revista El Psicoanálisis con nuestros colegas de Barcelona, donde él cita justamente a 2 teóricas trans que se llaman Siobhan Guerrero y Lea Muñoz, que hablan de nominaciones evanescentes, como para relativizar, y me parece muy clínicamente muy interesante este término, para relativizar justamente el hecho de la transición y lo que se llama el lamento de la transición, es decir, los sujetos que se arrepienten de la transición y quieren volver a detransicionar. Por supuesto, en este punto tenemos que diferenciar el sujeto transexual del sujeto transgénero, ¿no? Pero en el caso del sujeto transgénero, del sujeto que justamente se sitúa en esta fluidez del goce, me parece que hay algo de lo evanescente en las nominaciones que es muy clínico, que vemos mucho en la adolescencia, por ejemplo, con sujetos que nos vienen a ver diciendo que quieren transicionar y que avanzan por razones como un sujeto que yo vi hace poco, que su compañera, que es lesbiana, digamos, quería transicionar. Entonces, ella quería transicionar para acompañar a la compañera para seguir siendo homosexual, porque lo que no quería era ser heterosexual y tener una compañera que fuera un hombre. Entonces, fíjense lo imaginario, podríamos decir, de la razón, ¿no? Entonces ahí había algo, aunque ella ya había encontrado un nombre, digamos, para devenir hombre, y justamente había una nominación imaginaria, me parece, en juego que ella buscaba hacer, que seguramente, porque bueno, la sigo viendo, va a dar lugar a un tipo de nominación distinta que la experiencia trans permite dar. Entonces, me parece que podemos relativizar justamente la cuestión de la nominación como, digamos, evocada solamente en la dimensión del síntoma, para abrir justamente, que es una nominación real, para abrir la posibilidad de nominaciones imaginarias y simbólicas que están muy en juego justamente en esta fluidez del género. Bueno, me parece por supuesto también que sujetos como Mackenzie Wark testimonian de ello, ¿no? De esta erótica post-patriarcal en las nuevas formas, por ejemplo, de hacer familia, de hacer lazo amoroso y de hacer familia, como es el caso de ella, permitiendo verificar cuánto con la clínica Borromea de las nominaciones, Lacan ya se adelantaba, digamos, a estas cuestiones, donde efectivamente la perspectiva borromea permite responder a la caída del nombre del padre. Me parecía también, leyéndote, Graciela, que de alguna manera el padre perversamente orientado, como lo sitúa Lacan, como lo introduce Lacan, ya aparece como un padre postpatriarcal. Porque justamente este padre, que se define de manera inédita, y esto cada vez me parece importante subrayarlo, inédita en la historia del psicoanálisis, definir al padre por su plus de goce, es decir, justamente no por la relación con la ley, sino más bien por su plus de gozar. Este padre, que no encarna entonces la excepción del lado de la ley, que es un lugar paradojal, justamente al encontrar una encarnación de uno que encarne el lugar de la ley, ¿no? Para los hijos, digamos, y que no garantiza el acceso al goce, efectivamente, de todas las mujeres, como el padre
el padre freudiano, el padre de Totem y Tabú, sino más bien el padre que sorprende, ¿no? El padre que sorprende, el padre que impacta a la familia a partir del plus de goce, de su propio plus de goce, reenviando cada uno de los miembros de la familia a su propio modo de gozar también, a su plus de gozar. Entonces ya no es el padre del lado de la ley que prohíbe, sino es un padre que autoriza un goce, pero autoriza un goce limitado, cernido justamente en el plus de gozar, ¿no? En el goce hace de su mujer o de su hombre, podríamos decir, ya que efectivamente no estamos en la norma hetero, digamos, un objeto plus de gozar, y a partir de ahí deja que, dice Lacan, la madre se ocupe de sus hijos, es decir, de sus objetos pequeños. Lo que quiero decir simplemente es que me parece que ya es un padre postpatriarcal, ese padre de Lacan, que aquí tenemos un Lacan contra Lacan, ¿no? Como decía Jacques Alain Miller, y efectivamente ya Lacan de alguna manera anticipa estas cuestiones, ¿no? Definiendo al padre por su plus de gozar, ¿no? Que, insisto, es un goce limitado, acotado, y que no tiene nada que ver con aquel padre, por ejemplo, tóxico, aquel padre que juega su goce, no su plus de gozar, sino su goce en la escena familiar, y que efectivamente se vuelve incestuosa. Bueno, rápidamente entonces para introducir el texto de Cristian López, efectivamente, un punto era la diferencia entre postpaterno y postpatriarcal. Si Cristian podrías explicar más esta diferencia. Me parece que justamente lo que encontramos en este sujeto es que es una autora prolífica que ha abordado gran parte, digamos, de los desafíos y de los retos cruciales de nuestro presente. Escribió varios libros en los años 90, como The Virtual Republic o Celebrities, Culture and Cyberspace. Es una profesora, creo que fue dicho, es profesora de medios y de Cultural Studies en Nueva York desde 2004, en el New School for Liberal Arts, donde se instaló en Nueva York después de haber emigrado desde Australia. Ha estado casada entonces efectivamente a Kristen Clifford, pero anunciaron su separación en 2021 luego de su transición. La transición Wark la comenzó en el año 2017 y es al final del año 2018 que comenzó un tratamiento hormonal sustitutivo. Anticipando que la terapia hormonal podría afectar sus capacidades de escribir, tomó una licencia en el New School, donde ella enseña, y terminó la escritura de varios libros. Esta autobiografía de la que nos hablabas, Reverse Cowgirl, pero también Filosofía para Arañas, El Capital está muerto, que es un libro que no he podido leer, pero me interesaba mucho, está traducido en castellano, y Sensoria. Efectivamente, del 2018 al 2022, Wark, como lo decías, Cristian, se encuentra incapaz de escribir otra cosa que artículos que le piden, y este año, entonces, en el 2023, ha publicado Raving, que es su primer libro desde entonces, que es un relato a la primera persona de la implicación de Wark en la escena rave, es decir, en la escena de las fiestas techno, queer, sobre todo, y trans de Brooklyn. Podríamos decir que como Preciado, como Miquel Misé, como Raewyn Connell, que es un autor, digamos, trans neozelandés que ha teorizado las masculinidades, como Jacques Halberstam, que es un autor trans muy interesante, neoyorquino también, o como Sam Boursier, que es un autor francés muy conocido aquí. Wark es una autora trans que busca hacer pasar a la teoría algo de su vivencia corporal. Y creo que este punto es importante porque el cuerpo, como lo ha situado Cristian, está muy presente en este caso. Y de su experiencia en la transición, donde justamente esta experiencia en la transición queda incluida como un capítulo ciertamente fundamental, pero parcial, respecto de una reflexión más vasta sobre la sociedad y sobre el lugar de los géneros, de la sexualidad y del capitalismo, la cultura digital, ya que habla mucho de la cultura digital en el Manifiesto Hacker, que es un libro súper interesante que he leído rápidamente para hoy y que les recomiendo la lectura, y sobre todo de la circulación de la información. La idea que ella tiene es que la circulación de la información permite dar un poder en el capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo es un término que ha sido introducido por un economista francés en el año 2006, creo que fue uno de los primeros, que se llama Yann Moulier-Boutang, que es un autor muy cercano a Tony Negri, que escribe en la revista, ¿cómo se llama? Multitudes, que es una revista de izquierda aquí muy interesante, y donde justamente asocia, digamos, el poder en el capitalismo con el manejo de la información.
En este libro que nos comenta Cristian, Vaquera Invertida, que Paul Preciado ha definido, esto lo hace en un artículo que Graciela me ha enviado, le agradezco mucho, es un artículo del diario.es, un diario español. Paul Beatriz Preciado define como una polibiografía donde deseos productivos e indefinidos luchan por existir más allá de los límites del patriarcado, del capitalismo, pero también de la cultura gay. Y donde efectivamente, como lo situaba Cristian, lo que pone, digamos, en relieve esta autobiografía es la función de armado del cuerpo. El término de armado me parece muy importante aquí, porque creo que podríamos utilizar un término que Lacan, una operación con los nudos que Lacan sitúa en el Seminario 23, que es la función de empalme. El empalme entre los tres nudos, real, simbólico e imaginario, donde la transición aparece tener su función de anudamiento y de escritura de esta experiencia. Sobre todo porque efectivamente, como lo decía Cristian en su texto, la referencia a lo sexual, y yo diría al sexo mismo, es decir, la dimensión cuasi pornográfica de este relato, tiene una función para mí en la escritura, que es un intento de cifrar el goce, de hacer pasar el goce justamente a la escritura, que más o menos, digamos, logra, pero de manera fallida, es decir, no termina justamente de anudar este goce por la escritura misma de las experiencias sexuales. La cuestión de la piel me parece muy interesante, el Cristian lo ponía de relieve, porque justamente como él dice, como Cristian subrayaba, que dice Work, la piel le da sostén a su cuerpo. Es decir, el cuerpo aparece como un saco de órganos, podríamos decir, este cuerpo fragmentado. Creo que hay mucho de la experiencia esquizo en el caso de Work. Este cuerpo fragmentado aparece como anudado, digamos, o encerrado efectivamente en un saco de órganos. Y la función de la piel que ella subraya me parece importante. Recordemos que Lacan habla del cuerpo como saco de órganos, ¿no es cierto? Y lo que busca, me parece, ella es armar un yo, producir un yo, no bajo la forma del ego de Joyce, podríamos decir, ya que en el ego de Joyce la escritura tenía un lugar muy importante, ser reconocido como escritor. Aquí me parece que más bien se trata de una dimensión, más bien de una psicosis que busca estabilizarse justamente por el lado del armado de un yo, como Freud lo evocaba ya para Schreber, por ejemplo. Schreber, que ella conoce, de quien ella habla de manera muy elogiosa. Hay una entrevista bastante interesante y divertida que se llama La excepción trans en YouTube. La pueden ver, es una conferencia muy sencilla, digo, muy introductiva a la experiencia trans, pero donde ella da muchas referencias, y donde, por ejemplo, habla de Schreber exhaustivamente, y justamente tiene, me parece a mí, una cierta fascinación por la experiencia de Schreber. Propone llamarla Santa Schreber, es decir, la santa de los sujetos trans, y creo que justamente en el empuje a la mujer de Schreber, lo que Schreber nombra, porque hay transexualismo también en Schreber, ¿no es cierto?, el empuje a la mujer en él, me parece que hace eco justamente con su experiencia, digamos, de transicionar y de nombrarse finalmente, como lo hará, como lo evocaba Cristian, una mujer con pene, es decir, una mujer, digamos, con verga, una chica con verga, ¿no? Es decir, es el único nombre que parece convenirle finalmente, allí donde otros nombres han fallado. Me parece que efectivamente, como lo situabas, hay una experiencia, podríamos decir, no sé si de desencadenamiento, pero en todo caso hay un fenómeno de cuerpo claramente, y quizás ¿cómo decir? Una experiencia, digamos, que queda a nombrar con justamente en el momento en que a los 6 años su padre lo llama y sentándolo en su regazo le dice que su madre murió. Dirá, hay un sonido de succión, pero yo no oigo nada, hay una sustracción como un corte en una película. Es decir, a partir de aquí habrá momentos, dirá, en los que no existo. Deseo y temo esos momentos. Fíjense la ambigüedad, ¿no? Deseo y temo esos momentos. Se ligará entonces esta afectación a lo sexual, a la búsqueda de lo que llama la no existencia en el acto sexual, como justamente lo que demandará a sus parteneros, como efectivamente quiero que me cojas, dice, hasta que no exista, ¿no? Es decir, que esta sustracción de goce que aparece en ese momento, aparece como una pérdida en lo real a defecto de poder ser simbolizado como duelo, por ejemplo, de la experiencia de la pérdida de la madre, y se inscribe justamente en lo real del cuerpo como fenómeno en tanto succión, y como búsqueda de desaparición.
esta búsqueda de desaparición del sujeto, este fading, a la vez que traerá también a lo largo del libro una otra resolución con la sensación que recorrió su vida, la no existencia. Ella la nombra así. La no existencia que devendrá después, y el pasaje me parece fundamental, a partir de la transición, porque la transición me parece que logra estabilizar algo de este gozo, devendrá tristeza. La tristeza, como Cristian lo citaba en la autobiografía, aparecerá por primera vez en el lugar de la no existencia. Es decir, que hay, podríamos decir, como un goce reducido, el goce de la no existencia reducido en la experiencia de la tristeza, como saldo de la transición. Y en su función de estabilización, transición parcial, por cierto, hay que decir que su transición es solamente hormonización, es decir, que no hace una transición completa. Y es acompañada de la decisión de abandonar esta posición a partir de poder leer otro tipo de afectación en ella. Es ahora esta tristeza la que se liga no solo a nombrarse como mujer, sino a una nueva manera de sentir su cuerpo y de encontrarse con su pareja, lo dice. Entonces el cuerpo, dice Cristian, aparece en su extraterritorialidad como algo efectivamente que es otro para ella y del cual justamente el parletre que ella es se encuentra con esta alteridad absoluta que es para él su cuerpo y su sexo. La recomposición del cuerpo y del yo se buscaba encontrar a través de los efectos de la droga, que recortarán algo justamente de la mirada también, de la mirada de su partener, de Edward, buscando armar su cuerpo en una imagen amigable. Tanto la música como la mirada de Edward fueron fundas cremosas alrededor de mi cuerpo, señalaba Christian, fundas que lo hacían ondular y le daban las curvas que yo deseaba tener. Los nombres entonces son parciales que ella busca, no consiguen nombrar el goce de la desaparición, no consiguen palmar el cuerpo nombre. Justamente me parece que hay algo de este empalme que se logra con la transición, donde efectivamente hay un yo que parece aparecer, pero un yo muy ligado al cuerpo, es decir, ya no del lado, yo diría del lado de la imagen de su cuerpo y no tanto del lado del ego, por ejemplo, que es una función, podríamos decir, más simbólica, como en el caso de Joyce. Donde efectivamente el cuerpo femenino ocupa un lugar, pero bajo la forma, yo diría, del empuje a la mujer, como transformarse en mujer con pene, como lo dice, ¿no? Entonces, vaquera invertida será el nombre que ella encuentra para nombrar este goce presente en el cuerpo, que no ha sido extraído por el falo, y que se seguirá ubicando en el mismo lugar antes y después de la transformación. Quería decir algo más, si tenemos tiempo todavía, no sé si hay un poco de tiempo o no, sobre los trabajos de ella, porque parece muy interesante, por ejemplo, que en uno de sus libros, que es el Manifiesto Hacker no es solamente ¿cómo se llama?, el pirata informático, sino que el hacker está usado para ella lo precisa, como un término del viejo inglés, donde justamente to hack quiere decir cortar con torpeza con una hacha en pequeñas partes, y es lo que ella propone hacer justamente en el orden digital, en el orden de la informática, para justamente denunciar el uso, digamos, por el capitalismo del saber, pero también, un punto muy importante, el excedente, el sobrante, la cantidad de un bien, podemos decir la plusvalía de algún modo, usado justamente más allá de la demanda, que si se pone en juego en el mercado, correría el riesgo de hacer caer los cursos de la bolsa, por ejemplo, y efectivamente producir un desbarato financiero. O sea, que fíjense la sensibilidad que ella tiene justamente a este excedente de goce, que es algo que le excede a su propio cuerpo, me parece, y que busca teorizarlo justamente bajo la forma de este manifiesto hacker. El manifiesto hacker empieza con una frase que parafrasea el Capital. Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo, escribía Marx. Y en ella, esto se vuelve en el manifiesto hacker, un espectro recorre el mundo, el espectro de la abstracción. La abstracción es un término que ella toma de Deleuze, que Deleuze toma a su vez a Marx, justamente en los, ¿cómo se llama?, en los textos antes, previos al Capital, no me acuerdo el nombre, creo que son los Grundrisse, los escritos fundamentales, donde habla Marx habla del estatuto de la abstracción en el corazón de la metodología que emergerá un poco más tarde justamente en el Capital, como efectivamente lo que permite producir el capital como abstracción, es decir, la plusvalía, podríamos decir que el capital
que el capital permite obtener. Y efectivamente para ella lo que es importante aquí es el hecho que las fortunas de los estados y de los ejércitos, de las empresas y de las comunidades dependen justamente de este surplus, de esta plusvalía que Deleuze aborda bajo el término de abstracción, pero que en realidad es la abstracción del capital, simplemente. Hay una referencia también a Guy Debord, a la sociedad del espectáculo y al hecho que el capital, vuelto imagen, se vuelve espectáculo. La acumulación de capital, como decía Debord, se vuelve espectáculo en la sociedad del espectáculo. O sea que ella tiene múltiples referencias para introducir justamente la cuestión de este manifiesto hacker, donde se trata de ver cómo se puede cortar, como hack, como cortar con un hacha, justamente allí donde la sociedad, digamos, de la información busca hacer progresar el capital. Bueno, les había separado algunos, son aforismos, el manifiesto es como la sociedad del espectáculo, se presenta como aforismos, había preparado algunos, pero bueno, me parece que no hay tiempo. Simplemente lo que quería subrayar para concluir es su procedimiento que podríamos llamar un bricolage. Lo que ella busca hacer, me parece, es un bricolage tanto con su cuerpo, con efectivamente los conceptos, su manera de teorizar es singular, hay mucha paráfrasis, hay un poco de pastiche también, pero hay una tentativa de teorizar algo que tiene en el lugar del cuerpo, y como saben, seguramente, el bricolage del que habló Claude Lévi-Strauss, del pensamiento salvaje, tiene todas sus cartas de nobleza, podríamos decir entre nosotros, porque justamente el bricolage del que se trata, el bricoleur, que Lévi-Strauss habla del bricoleur, es el mañoso. El término que encontré en castellano es el que se da maña, digamos. Es decir, no el que tiene un saber hacer, justamente, que es ocasional y contingente, y que no es un saber hacer establecido por un estudio o por un diploma, ¿no? Cito, por ejemplo, una parte del pensamiento salvaje: el bricolor es alguien apto a ejecutar un gran número de tareas diversificadas, pero a la diferencia del ingeniero, no se somete a ninguna de ellas para la obtención de materias primas y de útiles, concebidos y procurados a la medida de su proyecto. Su universo instrumental está cerrado y la regla de su procedimiento es siempre arreglárselas con los medios de a bordo. Es decir, un conjunto a cada instante terminado, acabado de útiles y de materiales. Bueno, pues podemos por ahí comentar esto, simplemente que me parece que justamente aquí, en este bricolage, hay algo que en este uso instrumental y en esta búsqueda de saber hacer, justamente a partir de este goce que ella no consigue extraer de su cuerpo, hay una tentativa de hacerlo pasar a la teoría, ciertamente a través de un esfuerzo que es más o menos logrado, pero que de alguna manera busca nombrar, podríamos decir, algo de su singularidad, ya que con ese término, y esto me parece interesante, termina el libro del manifiesto hacker. Es decir, justamente cómo cada uno puede buscar singularizarse al interior de la sociedad de la información, la sociedad digital, y cómo de alguna manera lo que está en juego en la experiencia trans, del cual hace un concepto, habla de transness en inglés, es justamente la diferencia y la alteridad presente justamente en este modo de excepción. Bueno, me parece que este modo de excepción dice algo de esta excepción justamente que no se sitúa del lado de lo universal y que se pasa de alguna manera del falo, y que ciertamente esto implica todo un esfuerzo de parte del sujeto, de este sujeto de Mackenzie. No es la misma, ciertamente, diferencia que un análisis permite introducir. Hay aquí un esfuerzo que tiene que ver con un goce efectivamente no circunscripto. No es lo mismo de lo que obtenemos en el análisis con el síntoma, pero me parece que hay que saludar el esfuerzo que este sujeto ha intentado hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, por el hermoso comentario. Y bueno, abramos una conversación. A ver si, no sé si vos, Cristian, querés comentar algo ahora. No, un poco era lo que preguntaba Fabián, pero sí, más o menos lo dijo él, de que no hay yo lo tomaba lo post-paternal, o paternal no, la función paterna,
no hay regulación del goce, ¿no? No hay esto de la transmisión de un goce particularizado, y al revés hay un empuje, que esta es la lectura como sociológica de lo que es el patriarcado, porque me parece que es más un término sociológico, que sí está muy vigente, digo, ¿eh? Y vigente y aprovechado por lo que vamos a decir la tecnociencia, el capitalismo, al contrario, en un empuje al goce, de cualquier forma, que parte de eso creo que se encuentra en esta, no sé si llamarlo novela o relato, un poco por ahí. Sí, a mí me pareció, digamos, una definición que Fabián dijo al principio, me parece que es ordenadora para arrancar, digamos, que lo pospaternal, el goce pospaternal, es un poco lo que decías vos, Cristian, no está ordenado por el falo. Entonces nos desligamos un poco del tema necesariamente del nombre del padre, tal vez, que nos remite a una época, digamos, de Lacan, y lo pensamos más desde el falo. A mí me parece que ordena un poco pensar eso. Eh, sí, a mí me cuesta separar un poco la cuestión, por eso de que estaríamos más allá del nombre del padre, pero no tanto del patriarcado. Esa cuestión me cuesta pensarla por cómo definimos al patriarcado también, porque si definimos al patriarcado como el reino del nombre del padre, este, y otra cuestión que me parece leer en lo que Fabián comenta, es que tal vez de lo post-paterno o post-patriarcal, no sé, habría que ver si hacemos esa juntura o la diferencia, eh, habría como más de una versión de ese post-paterno, porque tenemos el padre lacaniano de la perversión, es una versión de lo post-paterno, pero también tenemos la figura del padre gozador, como también no regulado por el falo. Entonces me parece que no es tan claro y hay más de una de lo post-paterno también hay más de una versión. Me da esa idea, ¿no? Bueno. Bueno, digo una cosita más que me queda para que no se me pierda. Me parece que es fundamental la diferencia que hace Fabián entre el padre del plus de goce y el padre del goce, ¿no? Me parece que esa distinción justamente es fundamental tenerla clara, como digo, vuelvo a decir, me parece que son dos versiones del más allá del falo distintas. Sí, no sé. No sé si más allá del falo las dos, pero bueno, conversemos. A ver, retomo lo que acabas de decir, ¿se escucha? Sí. Retomo lo que acabas de decir, Graciela, porque me parece que en digamos, en los dos trabajos y en el comentario de Fabián se puede ordenar lo que acabas de diferenciar como después de la era paterna. Habría al menos dos versiones, una que sería aún patriarcal, en el sentido que por más que se proponga como patriarcal, conduciría a ese padre del goce, ¿no? A ese padre abusivo, y por lo tanto ahí no queda claro que esté más allá del falo, o sería ¿no? una nueva presentación de la versión de la excepción, más feroz aún, ¿no? Un retorno. Ahora, y otra versión más allá del padre, de la función paterna, que sería ese padre lacaniano, ¿no? Ese padre del plus, ese padre de su particularidad de goce que permite a cada quien, ¿no? Porque me parece que eso ordenaría cómo podemos empezar a pensar, a trabajar, que la nueva versión del patriarcado no solo no impediría, sino que fomentaría el empuje loco al goce. Y ahí las cuestiones de las transiciones y fluideces, con sus dificultades para poner un
un límite para escribir, no anudar algo, nominar algo de ese goce en exceso. Y, y me parece que ahí eso permite también pensar cuáles serían las posibles nuevas eróticas. Porque, de un lado, no sé si son, qué tipo de eróticas, digamos, son eróticas muy distintas, si es que las podemos llamar eróticas. Me parece que abrieron, ¿no?, un panorama de pensamiento muy actual, muy nuevo, que estamos, a lo que nos estamos asomando, que me parece que puede ayudar. Me pareció que ahí había una lógica a pensar muy interesante. No puedo decir mucho más, pero me pareció pescar esta nueva, ¿no?, como división, un ordenador que puede permitir empezar a trabajar algo de lo que está sucediendo. No sé si opinan. ¿Vos querés hablar, Mónica? Sí, levanté la mano. Bueno, y sí, sí, dale. Bueno, primero agradecerles los 3 trabajos, pero decirles también que hay muchísimo para conversar de lo que han dicho. Es decir, que a la vez tengo varias objeciones a lo que plantean. Por ejemplo, pospatriarcado. ¿Por qué necesariamente llevaría a un padre abusivo? Tenemos todo lo contrario. Ya desde el seminario 4, Lacan nos plantea, cuando cita el trabajo de Koyev, Un último mundo nuevo, nos habla de cierta caída de los semblantes masculinos, de unas nuevas virilidades, que igualan un poco, digamos, que hacen desaparecer al padre y que es muy actual, muy de nuestra época, y que tiene que ver con la teoría del apego, donde el padre realmente es un padre para nada abusivo, es un padre que es otra madre. Entonces aparecen algunos sujetos abusivos en lo social y son las denuncias de ser abusadas de muchas mujeres, una por una en el Me Too, pero un poquito demasiadas, ¿no? Diría yo. Casi como cuando Freud dijo, uy, mis histéricas me han engañado, ¿no? No es seguro que todos los casos denunciados como abusos sean abusos. Y al revés, hay una tendencia, incluso en madres lacanianas, a una teoría absoluta del apego, donde el niño termina por tener 2 madres y ningún padre. Ya ahí, que está dicho por Lacan, al final del seminario 4, que es un seminario para mí dedicado a la madre, y que dio lugar a también Buenos días, sabiduría, el texto de Miller, donde él dice, ¿qué pasa si sacamos el no del lado izquierdo de las fórmulas de la sexuación? ¿No? O sea, si sacamos la excepción. ¿Qué pasa si sacamos la excepción? Queda un para todos, ¿no? O sea, no existe ya más ni el padre ni el hombre, por así decirlo. Seminario 4. O sea, estoy mucho antes de todo lo que ustedes plantearon. Y sin embargo me parece una figura del padre muy actual y muy pospaterna y nada abusiva. Al contrario, es pospaterna porque el padre se transforma en otra madre. Esto no quiere decir que todo lo que ustedes han dicho yo esté en desacuerdo. Digo otra versión de lo pospatriarcal o lo pospaternal, que no va para nada por el lado del abuso, sino todo lo contrario, es por el lado de la igualdad entre el padre y la madre, la igualación con lo cual desaparece la función del padre y desaparece el padre del segundo tiempo del Edipo, que es el padre que dice que no. O sea, es todo lo contrario de un padre abusivo. Es como el padre de Juanito, digamos, ¿no? Que es muy presente en nuestro tiempo, desde mi punto de vista. Eso por un lado. En relación a tu trabajo, Graciela. No veo tanto yo, y has citado a Miller, a Clotilde Legui, o sea, va más allá de lo que vos planteás,
no estoy tan de acuerdo en que lo postpatriarcal solo pueda ser pensado como el padre abusador o el padre gozador. Doy otra versión de eso, ¿verdad? Con respecto a lo que al padre de RCI, lo que pasa, ahí ya lo hablaría un poco más con Cristian y Fabián, sobre todo con Fabián, que lo ha citado. El padre de RCI es aquel que puede hacer objeto causa de su deseo a una mujer. No se parece en eso al sujeto trans. No es el padre de RCI, esta nueva versión que aparece en lo que trae Cristian y en lo que también traes vos, Fabián, donde parecería que la única cuestión que nos hablaría de la época postpaterna es el empuje a lo trans, que para mí está muy presente y muy presente en la clínica también, quiero decir que lo veo, ¿no? Pero no es para mí el padre de RCI, es un padre más allá de la cama, que no está en la cara. Ni es el padre que impacta a la familia del Seminario 19, ni es el padre que hace de la mujer el objeto causa de su deseo. Es como si solo se pudiera pensar como pospaterna la posición trans. Y esa sí sería una pregunta, bueno, todo lo que estoy diciendo son preguntas o parte de la conversación para pensar estas nuevas formas del padre, porque yo no veo tanto al padre abusivo, salvo quizás en figuras de lo social, ¿no? O de lo político. No tanto en las familias, creo que eso ha disminuido hasta el punto de hacer desaparecer la función paterna y dejar al niño un poco solo con tomar muchas decisiones, demasiadas, incluso qué sexo tiene, ¿no? Ahora, me parece una novedad muy importante, y es verdad que uno lo ve en la clínica, más y más, esta solución trans, ¿no? Que es muy nueva, pero muy presente, y la he visto más, debo decir, Fabián, en los países de Europa que en nuestro país, aunque también la veo en nuestro país. En Europa lo vi muy, muy presente. En Inglaterra, fundamentalmente porque es el país que más conozco, pero esta Mackenzie es australiana, una australiana que se fue a Nueva York, ¿no? Y donde realmente yo creo que los momentos de ese goce sin límites, que la llevan hasta el punto de no existir, ella encuentra una cierta, no voy a decir estabilización, sería demasiado, porque yo también creo que hay algo esquizofrénico en lo que ella dice, ¿no? Algo reveriano. O sea, no loco, sino psicótico. Porque todo el mundo es loco no quiere decir que todo el mundo es psicótico. Pero es cierto que ella sabe hacer algo con esto. Es profesora, da clase, no llega al punto de ser una Joyce, ¿no? Como bien decía Fabián. Pero había una cosa que podía llevarla ya a la muerte, que quería morir gozando. Eso es lo que se escucha hasta el punto de no existir, con el sexo, con las drogas, con todo eso junto, ¿no? Y me parece que hay la transición, que como bien dijeron es una transición relativa porque no interviene la operación, que no tiene vuelta atrás, por eso hay más fluidez, digamos, ¿no? Pero sí la hormonización ha logrado una cierta estabilización. Pero a la vez le ha impedido otras cosas, según vos decías, Fabián. Por ejemplo, escribir. Entonces, digo muchas cosas, ¿no? Voy a terminarlas aquí, pero estoy aportando diferentes rostros del padre de nuestra civilización, por un lado, y diferentes soluciones a la cuestión pospaterna. Sí, yo creo que es cierto lo que decís, que me parece que está bueno hacer la diferencia de lo que aparece en lo social y tal vez sobre todo ese padre al que le habla el feminismo o cierto Tal cual. feminismo. Me parece que esa es
una precisión que podemos hacer, ¿no? Ese padre que el feminismo, cierto feminismo, perdón, o cierto neofeminismo, necesita construir para pelear con eso, ¿no? Ahí tenemos esa línea. Después tenemos, me parece que lo que vos señalás es interesante porque no lo trajimos tan a cuento, que es el padre de la parentalidad. El padre de las parentalidades, que lo venimos trabajando hace tantos años, o sea, todos. Entonces ahí tenemos el padre compañero de juegos, por ejemplo. El padre par, o compañero de juegos, que también se ha trabajado mucho para People, que vos decías, y que también me parece interesante, porque en la intervención esta de Miller, de la que mencionamos, termina diciendo que hablaremos de la caída de la función materna, que bueno, podemos discutir si existe o no, pero lo que yo entiendo es que no hay dos madres, ni tres madres, ni cuatro madres, hay maternajes. No hay tampoco función materna en lo que refiere a la madre definida en 2 notas para el niño. Es una función de maternaje. Entonces son todas madres, pero en función de maternaje, ¿no? Me parece que sí, que es una dimensión importante la que vos traes. Sí, 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 pero a mí me parece que sí, que no es solo, podemos llamarlo maternaje, no sé bien qué es la función materna. Digo que hay una desaparición de la función paterna, ya desde el seminario 4. Es cierto que en el seminario 6 es muy retomado por Miller, cuando establece el seminario 6, que no hace tanto, cuando dice basta del padre, y trae la novela de Christine Angot, que es una novela pornográfica, sobre una relación incestuosa con el padre. O sea que hay una posición en el seminario 4, de la que también Miller escribe su texto Buenos días, sabiduría, y hay otra en el seminario 6 donde escribe Basta del padre, y que están emparentadas para mí. Yo las emparenté en relación a que en el seminario 6 aparece un incesto, pero el incesto no es con el padre, sino con el padrastro, en la Lolita de Nabokov. Mientras que en el seminario 4, lo que nos pide Lacan que leamos en François Sagan, lo que aparecen son padres muy feminizados, por así decirlo. En las 2 novelas de François Sagan, Buenos días, tristeza y una cierta sonrisa. Pero son versiones distintas de la caída del padre, diría yo. Tal cual. Bueno, esa es la cuestión, me parece, efectivamente. Son dos figuras distintas, podríamos decir. El padre compañero de juegos, el padre feminizado, ¿no? El padre hombre deconstruido, ¿no? Como dicen las feministas hoy, es un padre, el primero fue el padre de Juanito, ciertamente, es el santo, como dice Mackenzie, es la santa Schreber, acá es el santo padre compañero de juegos, es el padre de Juanito, porque es la figura que ha quedado para siempre como justamente pionero en ese punto, ¿no? El padre que efectivamente es más un hermano mayor o un compinche de juegos que un padre efectivamente que está a la altura de la función. Es un padre muy contemporáneo, claramente, es un padre de hoy, digamos, de estos que en francés hay un término para decir eso, es el padre poule, el padre gallina, es el padre que es como una mamá en realidad, ¿no? Pero bueno, esa es una figura. Me gustó. Poule, aparte suena bien, papá poule. Pero además hay otra figura, la que yo traía, era más bien efectivamente este padre incestuoso, es decir, el padre que se identifica con el padre de la horda, es decir, el padre que está fuera de la ley, que no es el mismo efectivamente que el padre compañero de juegos, es otra figura. Lo que también me parece que en algún punto es un punto de la caída del padre, porque es un padre que redobla su identificación con el padre de la excepción, es decir, el padre de la horda, el padre gozador finalmente. Es como una máscara, es como un redoblamiento de este padre, efectivamente queriendo hacer verdaderamente de padre hasta el actual punto de gozar de la hija. Bueno, el padre de Christine Angot, por supuesto, en algunos días de vacaciones es un ejemplo insoportable, porque la novela casi es insoportable. Para mí casi no lo pude leer. Intenté leerlo, tuve que leer en diagonal porque no lo podía soportar. Bueno, el padre de la norma puede volverse un padre schreberiano, justamente. Exactamente, es un padre completamente gozador, como el padre de Schreber, y efectivamente me parece que hay un
hay como una especie de acentuación de este padre que como que da la verdad del paternalismo, podríamos decir, en el punto donde hasta podría gozar, digamos, del hijo, digamos, ¿no? Pero me parece que para hablar justamente del del patriarcado, no sé qué piensan, pero me parece que hoy es difícil encontrar una figura justamente del patriarcado, me parece, en todo caso, en nuestras sociedades, ¿no? Digamos, a mí me parece que, por ejemplo, Daesh, ¿no? En la tierra del Islam, el padre es muy fuerte, la figura del padre es muy fuerte, y no solo la figura del padre, la religión misma como monoteísmo es una religión del padre, es una religión de lo uno, digamos, ¿no? Lo que no encontraron, por ejemplo, La otros religión monoteístas. musulmana, porque la católica es una religión del hijo. Exactamente. Y la religión judía también es una religión del padre, pero es una religión del padre, ¿cómo decir? De un Más buena, es padre una figura más bondadosa. no puede hacer la altura del padre porque está siempre Dios, que es el padre terrible, digamos, ¿no? Que lo ve todo y es un padre, digamos, super yoico tan fuerte que el pobre padre judío es un padre, como decía Eric Laurent, ¿no? Está tan sumido por las deudas, digamos, por todo lo que tiene que pagar para hacer vivir a la familia que no se puede identificar con este rol de padre fuerte, digamos, ¿no? De padre potente. Es el padre de Philip, de las novelas de Philip Roth, o bueno, no sé, de otras novelas, digamos, ¿no? De Bashevis Singer, por ahí. O sea, es un padre muy castrado en algún punto el padre de la religión judía. Pero el Islam lo que tiene, además, es que no conoció reforma, digamos. Eso es lo que tiene esta religión. No vamos a empezar a hablar de religiones porque es complicado en estos Y tiempos, justo ¿no? en Pero este digamos, momento es complicadísimo. exactamente, pero a la diferencia de la reforma en el cristianismo, ¿no? Y fue el movimiento de las luces en el judaísmo, el Islam no conoció movimiento reformador en su interior, lo que hace que efectivamente conviva hoy con una religión, digamos, una transmisión de preceptos oral muy fuerte, donde efectivamente no se puede criticar porque hay pocas escrituras sobre la transmisión oral que se hace del Corán, y por otro lado convive con la más potente y más desarrollada como lo hizo Daesh o como hizo Pakistán, que tenía justamente, que se dice que te podía tener la bomba atómica. Es decir, hay una especie de conjunción muy particular. Daesh vivía de la droga, Daesh vivía justamente de la venta de la droga a Occidente. O sea que hay toda una conjunción muy particular en el Islam que hace que, por un lado, adopte la tecnología y lo que sería el discurso de la técnica muy rápidamente, y del capitalismo muy rápidamente, pero con la tentativa todavía de preservar algo del padre muy fuerte. Entonces me parece que hay, digamos, es difícil encontrar hoy, me parece, en nuestras sociedades occidentales, para decirlo así, digamos, tanto en Europa como en América, algo justamente de esta figura del padre potente, ¿no? Donde lo que vemos son más bien pálidas, El padre feroz, porque ese tal que vos cual, decís es un padre feroz. tal cual. Pidió la palabra Alejandra Loray, ¿crees? Sí, no, muy breve, ¿Ah? porque me pareció muy interesante esto que traía Mónica me interroga, ¿no? Porque pensaba si esto del llamado al padre abusivo, ¿no? Más allá de si eso no, me parece que algo del pospatriarcado o de aún en estas versiones de los padres deconstruidos o etcétera, que también ahí habría que situar matices, porque si no parece que uno se pone muy excesivo, que a veces estas formas, aún el padre de Juanito, también llevan al abuso hacia el sujeto, porque en todo lo que deriva es como, digamos, no será el padre, pero hay un efecto, esto que vos traías, Mónica, de el apego, el colecho y demás, todo eso también, digo, si uno lo piensa no en términos de quién lo encarne, si es el papá o la mamá, pero el efecto de la no limitación del goce está, entonces me parece que en sí lo abusivo se produce sobre el sujeto en estas formas postpatriarcales, o por lo menos lo que está como de moda, ¿no? Algo que va tomando distintas formas, por supuesto, según cada época, pero que hay algo como del retorno de lo peor en estas formas laxas, ¿no? Me parecía que en eso uno lo podría pensar también por ese lado. Estoy muy de Eh, acuerdo en eso yo. mm, Muy Sí, de claro. acuerdo. Una falta de diques. Los objetos A liberados. claro, no hay
Por eso digo, ¿cómo pensar lo deconstruido sin que sea el borramiento de las diferencias, ¿no? O la falta para un sujeto de algo, porque tampoco que sea padre padrone va a garantizar que esté mejor, qué sé yo, parece que, bueno. No, y con lo que vos decís, Alejandra, me haces pensar que también esos sujetos, con este empuje al sin límites, también aparece mucho lo trans. De hecho, la escena en que está Mackenzie, la escena traumática de su niñez, es la de un padre cariñoso, que lo sienta en su regazo, ¿no? Y le Es que dice que murió la madre. claro, me parece que lo interesante de la viñeta, o de cómo plantearon el trabajo, es que si justamente, como lo entiendo yo, ¿no? Digo, si lo trans, si bien no es lo único que existe en el mundo, por ahí es muy, ¿cómo diría? Como muy revelador de algo como de estructura de la época, ¿no? Sí. No es lo único que hay otras cosas Sí. buenas, malas, de todos los colores, pero me parece, y en lo que traía Cristian, es muy claro de esta, digo, bueno, el cuerpo ahí, cómo se las arregla y cómo es imposible el arreglo, quizás por lo extremo de cómo está planteado, ¿no? Me parece que lo trans, en general en esta época, por ahí sirve para pensar, o es un poquito así como patognomónico de la época, ¿no? Puede dar luz sobre otras cosas, ¿no? Y que en eso toma, bueno, lo que Graciela cuando lo tomaba en esto, ¿no? Del patriarcado y lo paterno y pospaterno y nada, poder, Sí, que no sí, sea tal reivindicar el cual, porque patriarcado, porque Sí. tampoco nos va a poner a reivindicar el patriarcado, qué sé yo. No, que en las versiones trans o en las versiones feministas actuales del padre, podría haber versiones paternas, claramente, pero no necesariamente postpatriarcales, en el sentido de que podrían ser conducidas a un sin límite de goce, a una deriva del goce, no ordenada por ningún patriarcado, e incluso denunciar ¿no? el actual patriarcado sosteniendo ahí algo eh, Mm, que no limita, ¿no? Y no eh, necesariamente. perdón, Sí, no, Blanca Eh, quería hablar, pero quiero decir una cosa antes de que se nos pierda del trabajo de Cristian, justamente, y que pueda hablar Cristian sobre eso. Me parece que es importante en la maraña de temas que tenemos que él señala y apunta a encontrar una erótica más allá del falo en este caso, que tal vez evidentemente no es un caso de neurosis, y me parece que acá también retomamos algo que se trabajó en la clase del patriarcado, que comentó Fabián, que tiró algo que también se trabajó en jornadas de enlaces en algún caso, que es la erótica en las suplencias en casos de psicosis, ¿no? O sea, si se puede hablar de una erótica en esos casos. Entonces, me parece que por ahí Cristian plantea una hipótesis fuerte con esto claro, y para así sí, lo sí. podemos retomar luego. Blanca, En realidad sí. lo que yo iba a decir iba un poco en la línea de lo que dijo Pablo antes, ¿no? Que la versión del padre compañero de juegos o la versión del padre abusivo son dos versiones de una desregulación del goce. Es un padre que no regula el goce, que no acota el goce. Sí me preguntaba si la versión también del padre abusivo no eso es como una especie de manera de volver a levantar al padre de algún modo, ¿no? Porque es lo que pasa con las feministas, necesitan ese padre para ir contra él. Y como ya simbólicamente no, ese sí cayó, vamos a por el padre del goce, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Mm, Respecto, digo, quizás vino bien que hablara Pablo primero y Graciela, porque ubicar esto de la erótica en la suplencia, ¿no? Porque si hay algo que ejemplifica bastante bien Mackenzie es ese desorden, como dice Lacan, el desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida, ujú. ¿no? Si uno quisiera ejemplificar eso, habría que tomar a esta mujer, ¿no? Esto de la tristeza, el gozo de la no existencia, como ubicaba Fabián.
Y me parece que restituir algo de ese desorden, tal vez, ahora se me armó con lo que dijo Graciela, ¿no? Quizás la posibilidad de restituir algo de eso que por estructura está desordenado, esa puntura más íntima de la vida, podría ser una suplencia que apunte a algo de una erótica más ligada a la vida, ¿no? Me parece que se me acaba de ocurrir eso. Sí, Que ahí sí, es sí, como sí, una, que no fue digo, sin la algo, tristeza. Sí, Cristian. Sí, ahí es como la gran, o por lo menos lo que a mí me hacía pregunta, ¿no? Porque por un lado podemos pensar lo sexual acá que vino como suplencia, ¿eh? Todo lo de contar lo sexual, escribir lo sexual, vino como suplencia, pero a la vez se juega en esto que hablábamos previo a la clase, que es el exceso ahí, ¿no? El exceso que siempre va a llevar a lo mortífero, a la pulsión de muerte. Pero era una suplencia que no le alcanzaba, no funcionaba del todo porque siempre, ¿no? Más expuesto a ese borde, como decía Mónica, ¿no? Entre la experiencia de goce sexual y casi la muerte. Y ahí Porque es una suplencia que está en ese borde, por eso no se puede sostener en cualquier momento. Pero tiene que escribirla, hace El relato. intento de escribirla, como decía Fabián, bueno, es un intento, pero no alcanza, él tiene que transicionar, lo cual pero porque necesita que afecte algo del cuerpo, por eso necesita claro, transicionar, porque y evidentemente la limita un poco escritura... limita un poco el goce y algo de tristeza, limita un poco la ver, Cris. escritura. Sí, perdón. No. No. En esto sí coincido que hay algo de la transición que limita algo ahí, que viene a acotar algo, pero también lo pensaban muy lejos de Joyce, obviamente, ¿no? Pero algo del relato de lo que tiene que quedar registrado en la escritura, de los modos de goce. Hay algo que lo utiliza en la escritura, porque digo, va pasando este es el relato de la transición. El anterior libro, que no lo leí, es el relato sobre el efecto, o habla mucho de la madre, vamos a decir, de esta cuestión más traumática. Y el último va a ser en relación al goce sexual nuevamente, en relación directamente con la música y con las drogas. Que digamos también es algo muy de la época, ¿eh? La fabricación de drogas muy puntuales para ordenar el goce. Digo, pero Cristian, él tiene una frase casi de Schreber, antes de la transición, muy preciosa, que es volver a marcar las marcas, ¿no? Hay algo, es decir, que las marcas no fueron suficientes, no produjeron una separación, una huella suficientemente necesaria, él tiene que volver a escribir algo, ¿no? Y ahí viene la escritura. En la clínica, sí. Hasta un punto es volver a marcar las marcas. Después no sé. Pareciera que él puede hacer algo distinto. No sé. No me queda claro. Pero es interesante lo que tomás, Cristian, de la escritura, porque así como ella tenía a Schreber como su santa, después de todo, Schreber lo conocemos por haber escrito sus memorias, que cuentan todo el fenómeno de transición o de futura transición de Schreber en relación a los nervios. O Y sea es un que relato quizás de hubo goce algo de sexual eso. también. ¿Cómo? Los rayos, el éxtasis sexual que producían los rayos. Entonces, tal vez, digo, por ahí habría que ponerse a pensar qué lugar tuvo Schreber en esto, ¿no? Como ese santo que, no sé, por ahí estoy delirando yo también un poco con eso, pero no me parece que no eligió cualquier personaje, no eligió a Joyce, eligió a Schreber, ¿no? Entonces, Sí. me parece que no es cualquier cosa eso. Estaba más claramente loco. Me parece que hay algo más también en lo que él transmite como experiencia, que es justamente algo muy contemporáneo, que es cierta esquizofrenización, digamos, del cuerpo, ¿no? Hay cierta pasaje, digamos, de lo simbólico a lo real, ¿no? Donde todo lo simbólico es real, que me parece que el relato en todo caso, los fragmentos que Cristian nos trajo, permiten aislar justamente como, digamos, todo lo que tendría que ser simbólico en él se transforma en real, ¿no? El duelo de la madre se transforma en sentimiento de ausencia de él mismo, digamos, ¿no? Y no poder duelar a la madre. El goce se extiende, se infinitiza, digamos, hasta la desaparición posible del sujeto, ¿no? Del mismo. Y lo que viene a frenar eso justamente es las drogas, la mirada de Edward, de su partener, y finalmente una intervención
en lo real del cuerpo, es decir, con las hormonas, para intentar con esa transición frenar algo de ese empuje, digamos, a la desaparición. Y todo esto que efectivamente podemos tomar como una experiencia transgénero, digamos, en él, ¿no? Es algo que también da cuenta de un exceso, digamos, de goce, justamente que me parece la erótica postpatriarcal pone en juego, digamos. Por eso digo que es algo de la época, donde efectivamente la toxicomanía, las adicciones de todo tipo, el chemsex, pensaban en el chemical sex, ¿no? El sexo químico que practican tanto los homosexuales, que se ha vuelto, digamos, una práctica casi generalizada, muy generalizada en las comunidades gay, por ejemplo, ¿no? Es decir, adicionar a la sexualidad, a la práctica de la sexualidad, la química, ¿no? Es decir, la droga. Hay algo ahí que justamente busca ser literal, ¿no? En este movimiento de esquizofrenización del goce, algo que efectivamente no puede pasar a lo simbólico. Y esto es muy de nuestra época, me parece. Entonces, creo que acá hay un redoblamiento de su propia experiencia con justamente lo que, bueno, el exceso de goce, el empuje al exceso del goce es propio de nuestro tiempo, en esta erótica, me parece que... Cristian en el caso lo llamaba soluciones cosméticas. Es decir, que algo de lo que él podía hacer con las drogas, con la posición en la escena sexual, hasta incluso con ese intento de la escritura, no ordenaban lo que podía producir la próxima experiencia de goce en el cuerpo, ¿no? Entonces, en la próxima hay que ver cómo se hace una nueva marca y así. Hasta quizá la hormona, la transición, ahí algo no sé, se entristece un poco, lo cual es bueno quizá en el caso. Yo pienso que sí, que está bien que se entristezca, porque esa Claro. tristeza frena un poco a la pulsión de muerte. Frena un poco que estaba al borde de matarse. Entonces, es muy interesante para mí que se hormonice, pero que no se opere. Que incluso habla de que es una chica con verga de chica. Sí, totalmente, es buenísimo. O sea, esa definición de una chica con verga de chica no es una chica con verga, porque sería como una mujer fálica, no. O sea, la madre fálica encarnada, no. Es una chica con verga de chica, ¿no? Esa es una versión completamente original. Yo no la había oído en ningún otro caso. Es una invención a lo Saborido y Capusotto. Una chica con verga de chica es genial. Es un invento. Ahí sí me parece que el bricolage produjo algo nuevo. Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, Y En ahí este se mundo tranquilizó un transgénero. poco con la mirada de Edward y eso de no operarse, porque como bien señaló Claro. Fabián, el operarse significa que a veces se arrepienten de haberse operado, ¿no? Es distinto cuando la transición es de chica a chico, ¿no? Es mucho más común, Mucho más frecuente, tal cual. mucho más frecuente, porque hay en juego menos cosas. O sea, no está la castración misma en lo real. Entonces pueden jugar más con la fluidez. Eso es completamente actual y se escucha casi en todas, te diría. Todas podrían ser, podrían estar en esa fluidez. Bueno, Mónica, pero entonces así como vos definías a la era del nombre del padre como una antierótica, no radicalizando el problema del imposible con el goce, ahí aparece un problema para la erótica con la fluidez. Podemos pensar, No, porque de lo que yo hablaba ahí, y no voy a ¿podemos pensar una insistir lo nueva erótica en suficiente. la fluidez? No lo sé. No, yo tampoco. Lo que es seguro que ese goce excesivo no es una erótica. No es una erótica. Y quizás lo nuevo que aparece después de la hormonización, quizás podría ser una erótica, no lo sé. Cuando hay solución, sí, pero tiene que verificarse en cada caso si eso sirvió como solución o suplencia, ¿no? Exactamente. En este caso me parece que lo hay. Bueno, Y estamos viéndolo, ¿no? Porque va a seguir escribiendo y no sabemos lo próximo que va a escribir. Ah, bueno, sí, por la ahora. próxima experiencia que va a contar, me parece. Tanto por lo que decía Cristian, ¿no? Bueno, tenemos un título que nos Algo queda, quería me agregar parece, de Cristian. trabajo. Perdón, algo quería agregar Cristian. Ah, bueno, No, dale. en relación a esto muy cortito, que estoy retomando esto de la chica con verga de chica, que sí, digo, el no recurso a la intervención
deja jugando por lo menos, y en relación a la tristeza, sí algo a la falta. Y ahí sí creo que algo se puede introducir de lo vivo. Pues lo otro sí era todo, Tal era cual, directamente pulsión de muerte. Tal tal cual. cual, tal cual. Sí, 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 sí. Acá No, Silvia Bermúdez quiere decir algo. Ah, mira, Silvia, a ver, Ahí está. está. Sí, ahora ¿Qué sí. tal? Bueno, gracias por los trabajos, excelentes. No, un pequeño detalle, que esta chica con verga de chica es muy diferente a lo que sostiene la madre de Lulú, caso por todos conocidos, ¿no? Que los tras en la infancia tiene otros vericuetos, que dice que Lulú es una nena con pene y que nunca se va a hormonizar, ¿no? Es muy diferente. Y en mi experiencia con niños trans, hay esto que vos decías, Mónica, y en general los presentadores y el comentario, donde hay un padre totalmente que no interviene como padre real, como ese segundo tiempo del Edipo. Y en mi experiencia trabajando con el padre o la madre en algunos casos, sin ver a los niños, esto se fue dando un viraje, donde en el niño aparecía solamente como algo lúdico. Pero es como vos también decías, hay tanta orfandad que también los niños muchas veces eligen en su sexo. De cualquier manera, en el caso Lulú, a mí me parece que hay una cosa que dijo Eric Laurent en una supervisión sobre el caso Lulú en el hospital. En el hospital, sí. Donde dijo, es una familia en la que no hay significación fálica. O sea, no es el niño, sino la locura materna. Eso sí, en ningún momento se ve aparecer al padre. No. En ningún momento aparece el padre. Pero y ella se hizo un nombre, ella se hizo un nombre a través de la niña. A través del sacrificio de esa hijo que eran mellizos, además. Eran mellizos, sí. Como algo muy, muy cortito, me parece que muchas veces cuando llegan a un consultorio, a un analista, la función del analista es esa, limitar esos locos ahí maternos, porque se repite mucho la pregunta de las madres sobre la sexualidad de niños de 5 o 6 años. Es una locura, y hay veces ahí que es decir nada más, déjalo hasta que en algún momento decida él, pero hay que dejarlo que atraviese la niñez y llegue a la pubertad, que haces un trabajo muy grande. Lo que es la madre de Lulú decía que lo primero que dijo es, yo nena, yo princesa. Lo cual es absolutamente, hasta hicieron una película con ese título, lo cual es delirante, porque un niño primero dice agua, mamá, no sé, no va a decir de golpe yo nena, yo princesa, ¿no? Es una cosa del delirio materno. Y es cierto que, pero en ese caso no interviene un analista, porque no tiene ninguna posibilidad de intervenir un analista, me parece. Me parece que hay una cuestión también respecto de esta nominación que ella encuentra, ¿no? De una mujer, Mackenzie, ¿no? Una mujer con pene de mujer, digamos, ¿no? Que es una figura del trans, pero es una figura singular del trans. Me parece que hay cierta singularidad. Y eso me parece que hay que rescatarlo, porque pensaba respecto a la cuestión del padre, ¿no? De las figuras del padre, ¿no? Que evocábamos al principio de la discusión. Kojev, en el artículo de él, ironiza sobre estas últimas figuras masculinas que son justamente el padre de Bonjour Tristesse, ¿no? De Buenos Días Tristeza, que es un hombre que se presenta siempre con una bata, ¿no? Con una robe de chambre, ¿no? Mostrando sus, digamos, masculinos. Ironiza sobre la barba de Hemingway, por ejemplo, ¿no? Dice el escritor con barba, ¿no? O sea, como estos hombres que tienen como que sobreacentuar sus rasgos masculinos, porque efectivamente ya son hombres, digamos, deconstruidos, son hombres que ya no tienen curso, digamos, ¿no? Entonces hace como una ironía respecto a estas figuras. Y me parece que justamente son figuras de los hombres donde ya no hay más hombres, ¿no? Según Kojev, ¿no? El último hombre nuevo es digamos, ¿no? Los que intentan resucitar algo del hombre donde el hombre ya no está. Y creo que con los padres, con el padre
padre compañero y el padre abusivo, también hay algo de esto, ¿no? A intentar, bueno, el padre compañero de juegos no, porque es un padre, digamos, que no es padre casi, digamos, ¿no? Pero el padre abusivo tiene algo de intentar resucitar al padre en la época donde el padre ya, me parece, está decaído. Entonces es una figura de la caída del padre, podríamos decir, ¿no? Redoblándolo, ¿no? Bueno, eso. Sí, sí, sí. Esa me parece una buena síntesis. Y habría que agregar a lo que acabas de decir, Fabián, que Cristian, voy a hacer un enigmático anticipo. Sin saberlo, empezó a hablar de lo que vamos a trabajar el año que viene. Quizá también digamos algo en la próxima reunión con esto de estos problemas con el padre, digamos, bueno, ¿qué arreglos? Arreglos singulares con el goce, con el cuerpo de goce, con el problema sexual, algo de eso está anticipando este caso y esta conversación. Es verdad. No lo había pensado, pero es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, Precioso, perfecto. Yo Casi. iba a decir que nos quedó como un título de trabajo, que sería Versiones del padre postpatriarcal, ¿no? Algo Sí, así sí, sí. podría ser. No, Bueno, pero yo diría, perdón, versiones del padre paterno. Que o ahí postpaterno, sí. se hace Bueno, hay que, patriarcal, si se no lo trata de... Bueno, que decidimos, hacer esa diferencia es todo un lío, ¿no? Es No un es lío, no lo pero decidimos hoy, queda. No, hoy no lo lo decimos. dejamos abierto, ok. Sí. Lo dejamos abierto. Bueno, excelente. Bueno, Nos muchas vemos gracias la a semana los que 3 viene. trabajos y a los que conversaron. Y fue una clase muy, muy linda, muy interesante. Muchas gracias. El lunes que Cristian y viene. Fabián. Así, te avisamos que es el lunes que viene y que es la última. Porque esta tomamos 5º lunes. La que viene es primer lunes, entonces volvemos. Será por eso que apareció esta clase tan atípica este 5º lunes, digamos, ¿no? Como fuera de norma. Muy bien, ok. Hasta la Muchas próxima gracias. semana, entonces, y muchas gracias por los trabajos. Muy buen encuentro.